Atravesar el océano Atlántico en barco no era una labor simple en el siglo XVI, el siglo de los descubrimientos. Implicó un inmenso despliegue de recursos y el uso de lo más avanzado de la ciencia de su momento. Son artefactos tecnológicos muy complejos. Uno podría casi que decir que son las grandes naves espaciales del siglo XVI. Tienen una suma de conocimientos tecnológicos y prácticos de artesanos, de fabricantes de barcos, de instrumentos, de telas, de cuerdas, muy complejos, son artefactos costosos y tienen pues unas características obvias, y es que tienen que ser resistentes, veloces, versátiles, y eso supone pues una ingeniería muy sofisticada. Entonces estábamos hablando de que la producción de esos barcos que cruzaron el Atlántico, que le dieron la vuelta al mundo, son productos tecnológicos de alto nivel, ¿no? Gran ciencia sumada para hacer barcos. Pero estas naves, o naos, no eran las únicas en el océano Atlántico a finales del siglo XV. También estaban las famosas carabelas, en las que Cristóbal Colón llegó a América. El fallecido explorador colombiano Mauricio Obregón explica la diferencia entre las dos embarcaciones. ¿Qué diferencia hay entre nao y carabela? La nao era una nao es nave en realidad, más barrigona, más ancha, para llevar cosas, mucho menos maniobrable, menos buena para descubrir. Colón mismo lo dijo, ¿no? Las carabelas eran más estrechas, más esbeltas. Yo personalmente sostengo que tenían una mejor fuga de agua, que es muy importante para la velocidad. Se podían mover con grandes remos en caso de emergencia en un puerto. Tenían velas latinas que pueden orzar, es decir, eran mejores. Estos barcos, se podrá imaginar la gente que son barcos muy grandes. Los barcos que usó Colón, por ejemplo, son barcos relativamente pequeños, con tripulaciones de 60, 80 personas, y que tienen la característica es que no usan remeros, sino que usan un conjunto de velas diferentes. Esos son los que podrían llamarse naos o naves, un término genérico. La taxonomía de los barcos allí pues tiene su enredo. Las carabelas, los galeones, que ya son barcos más grandes, carracas. Bueno, entonces hay una diversidad, y Francia produce un tipo de barcos, en Italia se produce un tipo de barcos. En este caso, el centro que nos va a interesar de conocimientos navales y de ingeniería naval son Sevilla, la península ibérica, Lisboa. Sin la fuerza motriz humana que provenía de esclavos remeros en siglos anteriores, una gran innovación entraba en juego para estos largos desplazamientos. Son barcos de vela, entonces son barcos que requieren una tecnología particular con el uso del viento. Cruzar el océano Atlántico supone una navegación distinta al interior del Mediterráneo, mucho más larga, y entonces viajar 3 semanas o tal vez más con una tripulación tan grande es muy difícil llevar agua y comida suficiente. Pues para entender un poco la innovación de las de las carabelas o de los barcos que llegaron a atravesar el Atlántico, es el uso solamente del viento con una tripulación menor. Entonces fue un proceso, digamos, de innovación tecnológica en términos generales, que supone que los barcos se van a mover con el uso del viento y no requieren remeros. Pueden llevar suficiente agua para una tripulación posiblemente de 60 personas, algunos puede ser algo menos, o en barcos ya más grandes, galeones, que van a tener mucha más gente, pero también mayor capacidad de llevar agua. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.